Qué gusto me da saludar en este espacio a Manelik Castilla, ex comisionado general de la Policía Federal. Manelik, ¿cómo estás? Bienvenido. Magda, siempre muy contento de saludarte, muchas gracias. Oye, como siempre, con el gusto que nos acompañes. Hablemos de temas de seguridad. Tú conoces perfectamente estos temas. El gobierno federal pues ha presumido en reiteradas ocasiones, recientemente también cuando presentaba el informe de seguridad, como ya es bien sabido cada mes, pues presume una disminución en la incidencia delictiva en el país, inclusive delitos del fuero común. Pero ¿realmente existe esta baja en la incidencia delictiva? ¿Son cifras manipuladas? ¿En qué estamos? ¿En dónde estamos parados? Mira, cada que se habla de una disminución en la comisión de ciertos delitos, la mayoría de las ocasiones se está hablando con la verdad, pero en lo que no logramos avanzar es en la percepción de seguridad. Hay indicadores que opacan aquellos pequeños avances que se dan en la disminución de ciertos delitos. Y pongo un ejemplo muy rápido. De nada le sirve a la ciudadanía que disminuya el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, el robo al transporte público, si la percepción es que se sigue matando mucho por temas de violencia. El homicidio, por ejemplo, opaca absolutamente todos los indicadores. Y ahí estamos parados, siempre las instituciones tratando de hacer su trabajo, dando resultados en algunos indicadores, pero no logrando conectar estos con la percepción ciudadana. Esa es la gran realidad. No logra conectarlo con la percepción. Sí, me queda clarísimo. A ver, una cosa es percepción, la otra cosa es realidad. ¿En dónde queda entonces la impunidad? Porque estamos hablando de que de cada 100 delitos solamente uno se resuelve, ¿no? Y si hablamos de impartición de justicia, no podemos dejar de lado también el garantizar la seguridad. ¿En qué momento se siente con la libertad suficiente un delincuente para poder hacer de las suyas, para poder robar una vivienda cuando sabe pues que aquí no pasa nada? Sí, a ver, en definitiva, la impunidad es el peor el peor de los mensajes para la ciudadanía que quiere colaborar. Pero Magda, esta es una realidad no solo de México, en muchos países. A veces pensamos que en los países más avanzados los márgenes de impunidad no existen. Y la realidad es que la delincuencia, el investigar delitos, el poner a la gente tras las rejas o el que tengan sanciones de carácter penal que no sean necesariamente de prisión, en todos lados tienen un alto margen de impunidad. ¿Sí? Si entendemos la impunidad como la imposibilidad de investigar, de detener y de sancionar. ¿Qué pasa con el Sí, por delito supuesto. Uh-huh. que más daña a la gente? Bueno, nos deja desnudos ante una realidad. Cuando uno vive horas tratando de presentar una denuncia al Ministerio Público, Sí. cuando Uh-huh. uno reiteradamente es llamado sin duda. Así es, y que en esta parte, cuando se trata de hablar concretamente de impunidad, podríamos hablar de una larga lista de fallas que se pueden topar en toda esta cadena de impartición de justicia. Bueno, podríamos hablar inclusive desde el primer respondiente, desde el hecho de que no sabemos resguardar una zona en donde se cometió un crimen, en donde no hay una policía de investigación lo suficientemente capacitada para que reúna todo lo necesario y se integre adecuadamente una carpeta de investigación y podríamos llevarla y seguir y continuar y en fin. Déjame retomar algo que mencionabas y nos decías, bueno, a ver, percepción no es realidad. Y si hablamos de percepción, podremos retomar esas encuestas que hace el INEGI sobre la percepción que la gente tiene acerca de las distintas corporaciones. Oye, sin duda de las corporaciones que están más amoladas son los policías municipales. Están en esas instituciones con menor confianza por parte de la población. ¿A qué podemos atribuir esos niveles? ¿Realmente es a una falta de resultados por parte de estas corporaciones? Hay distintos factores, Magda. El primero de ellos es que es el policía más cercano a la sociedad, el de mayor desgaste cotidiano, el que puede caer bien o puede caer mal, pero es el que más cerca está. Y ese desgaste sucede como con cualquier relación humana. En algún momento se fisura. Y aquí la gran diferencia es que el policía aspira a mantenerse en una posición de proteger y de servir a su entorno, a veces en condiciones muy adversas. Yo te preguntaría, ¿cuántas de las personas que nos están viendo conocen, por ejemplo, los grados policiales? ¿Quién se ha preocupado por saber el rango? No, no hay. Para todos hay peyorativos. El más básico, el poli, en ello ya va una ausencia de respeto a la autoridad. Y esto, si le sumas a que es con el que más
trato cotidiano tienen el que te infracciona, el que te dice que no bebas en la vía pública, el que te tiene que trasladar al torito, el que está atendiendo la violencia doméstica en primera instancia? Hay un desgaste tremendo. Después, Ahora, ciertamente, ajá, sí, sí, te no, escucho. hay un abandono de las instituciones y los perfiles que uno quisiera que atienda sus problemas están muy lejos de alcanzar los niveles de excelencia que deseamos. Sí, a esto podríamos sumar también las condiciones laborales, ¿no? Vemos que realmente a veces los sueldos son deplorables, no les alcanza absolutamente para nada, no tienen capacitación, a veces ni siquiera tienen el equipamiento necesario, ¿no? Para poderse defender, para poder hacer su trabajo, y vemos a policías que incluso tienen que pagar la gasolina de la patrulla porque los municipios no son para darles el dinero suficiente para que se puedan trasladar y sigan haciendo el patrullaje en las calles. Así es, un policía, Magda, tiene muchas carencias, pero hay que entender que también un buen policía se invierte a sí mismo. Y perdón que ponga un ejemplo que sea fácil de entender. Ustedes como comunicadores reciben alguna infraestructura para hacer su trabajo, pero ustedes también se invierten en su imagen, en su salud, en cómo lucir bien, en cómo prepararse para hacer mejor su trabajo. Y en muchos de estos casos el policía se invierte por un mejor uniforme, por unas mejores botas, por lucir mejor. Y esa es una cadena que a veces no se entiende. Un buen policía también se invierte. No es el caso en aquellos que tienen que pagar lo básico. Y en esto es donde tenemos que hacer la gran diferencia. Porque a mí me parece a veces injusto que la inversión que se hace un policía a sí mismo se tome como ausencia de apoyo institucional. No siempre es Ujú. así, pero en muchos casos, sin duda alguna, lo es. A ver, ahora, déjame irme a otra cosa. ¿Realmente está cumpliendo la función para la que está hecha la policía municipal, una corporación municipal? ¿Realmente está haciendo su chamba? Te lo pregunto porque lo hemos visto desde administraciones pasadas, no es una estrategia que se esté implementando de ahora, ¿no? La permanencia del ejército en las calles, lo sabemos, viene desde el 2006, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a modificarse muchas cosas, tú lo sabes y lo conoces perfectamente. El asunto es, ¿en qué momento las corporaciones policiales a nivel local, a nivel municipal, dejaron de hacer su chamba? Porque da la impresión de que en este caso presidentes municipales se cruzaron de brazos y pues que sea responsabilidad del Estado, y el Estado hizo exactamente lo mismo, y que sea resultado, o mejor dicho, que sea obligación de la Federación. Parecería que se lavaron las manos en torno a la seguridad. Ya lo dijiste, yo lo resumiría así. Cuando la política se apodera de la seguridad, la política de corto plazo, la política partidista, se apodera de la seguridad en su agenda, las instituciones, las corporaciones detienen su evolución, se ven maltratadas, se ven a merced de intereses electorales. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Hay municipalidades en donde llega un gobierno y pintan las patrullas del color del partido al que llega, como si las patrullas permitieran táctica y operativamente que lo mismo se les pinte de verde, que de blanco, que de mariposas, que de morado, que de guinda. Y ese es un Ujú. ejemplo del desdén que muchos políticos tienen por la función de la seguridad pública. La hacen parte de la agenda, pero no se compenetran en ella. Y muchos de los que han ocupado puestos en materia de seguridad, lo único que están haciendo es esperar la siguiente elección para ver a dónde los lleva el destino político. Ahí creo que empezó gran parte de la tragedia de las policías municipales, porque la misión, claro que es importante, y muchos tratan de hacer su tarea con lo poco que tienen. No podemos perder de vista que hay gente con mucha vocación y que lamentablemente no tienen el respaldo, el apoyo, las condiciones para hacerlo de manera correcta. Y ocupan además el primer lugar en asesinatos de policías. Así de vulnerables están. Sí, fíjate que esto me llama mucho la atención porque tienes toda la razón. O sea, también han quedado a merced de la violencia, a merced de la delincuencia, a merced de los zampones, ¿no? Se convierten en carne y cañón. Ahora, dentro de todo esto y tomando en cuenta de que cada vez son menos los recursos que se le mandan a estas corporaciones locales, no sé, corrígeme si me equivoco en esta lectura, a veces diera la impresión de que la apuesta es por desaparecer esas corporaciones. ¿Debería de ser así? Es un gran tema, Magda. Se ha debatido a lo largo del tiempo la pertinencia, sobre todo, de trasladar estas corporaciones bajo un mando único, un mando coordinado. En lo personal,
soy partidario de que se revise el mando único como una alternativa viable. ¿Por qué digo esto? Porque así como hay municipios muy fuertes, con recursos económicos suficientes para hacer la tarea de seguridad, hay otros que no, y se requieren sumar capacidades para poder hacer un trabajo medianamente bueno. Pongo ejemplos. Hay estados que tienen municipios al interior que tienen un máximo de 10 policías municipales, ¿sí? 10 policías que tienen que dormir en algún momento, que tienen que tener turnos, que a veces se enferman, etcétera y todo. ¿Cómo atienden 10 policías una necesidad, un imprevisto, una tragedia? No vamos a hablar ya de temas de seguridad, las funciones básicas. Bueno, pues no tienen cómo hacerlo, así de fácil. ¿Qué pasaría con un esquema de mando único y de mando coordinado que pueden tener el apoyo de otros municipios, del propio estado, y sumar fuerzas cuando esto es necesario? Está satanizado el mando único, se ha dado muy poco tiempo para analizar sus resultados, y quienes lo han criticado, pues lo han hecho, me parece que de manera muy irresponsable, porque no se ha permitido en una sola ocasión dejar que el mando único pase más allá de 3, 4 años de implementación. Y creo que sí es una alternativa, y esto no implica desaparecer la función municipal, sino fortalecerla. No ha pasado de más de 3 años de implementación. Fíjate que eso me lleva, y ya para que podamos cerrar, Manelik, porque, híjole, desafortunadamente estos temas son tan apasionantes y se nos acaba el tiempo. Podría citar el caso de Zacazonapa, ¿no?, en el Estado de México. Recuerdo que en alguna conversación nos decía el secretario de Seguridad Estatal que Zacazonapan es el único municipio en el caso del Estado de México en donde, por decisión de las autoridades municipales, todavía de la gestión actual, pues habían determinado que se hiciera cargo de la seguridad del Estado. Yo creo que porque no encontraron las condiciones para que esto pudiera seguir. O te cito otro ejemplo. Conversando directamente con nuestro coordinador de información, nos decía que en el caso de Colima Capital, el municipio, pues llevaba muchos años sin policía municipal, ¿no? Y apenas hace 3 años implementaron la policía municipal, pero durante todo ese tiempo estuvo en manos del Estado. El asunto es si realmente a veces las corporaciones estatales, a través de este mando único, tendrían la capacidad para atender tantos municipios. En el Estado de México tenemos 125 municipios. Échale en Oaxaca, ¿cuántos municipios son? A ver, en dado caso no empeora la circunstancia el mando único. Yo te pongo otros casos. Alberto Capella lo intentó hacer en Morelos, ¿sí? Y se tuvieron resultados importantes a partir de unir capacidades para detenciones relevantes en materia de secuestros y otros delitos. Lo hizo también en Quintana Roo, y mientras estuvo Alberto Capella en Quintana Roo promoviendo el mando único, se lograron mejorar indicadores de violencia, de detenciones relevantes. Una vez que fracasa a la salida de Alberto Capella el modelo, comienzan otra vez los incidentes de violencia en municipios como Tulum, en Playa del Carmen, claro, etcétera. Que fue a raíz de la manifestación de las feministas, ¿no? Sí, hubo una serie de circunstancias muy complejas políticamente hablando, que es a lo que vuelvo a poner de un renglón. Cuando la política se apodera de la agente de seguridad, no hay continuidad, se interrumpen procesos, y eso es en detrimento de la ciudadanía. Yo sí llamaría a analizar con detenimiento. No implica desaparecer las policías municipales, implica fortalecerlas, pero no se ha logrado entender el mensaje. Me quedo con esta última parte que nos comentas, Manelik. Analizar la situación de las corporaciones municipales no implica justamente desaparecerlas, pero sí analizar cuál va a ser el futuro de este tipo de corporaciones. Manelik, como siempre, un gusto, que tengas un feliz año nuevo, que sea un año nuevo lleno de grandes éxitos para ti y los tuyos.